hermanos, vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a hablar sobre este pasaje que nos habla sobre el diaconado, pero otras cosas alrededor de esto, ¿verdad? Nosotros acá en la iglesia tenemos dos grupos de liderazgo. Unos son los pastores, otros son los diáconos, tal como la Biblia lo dice. Los pastores están encargados de la función espiritual del ministerio en sí, de darle rumbo a la iglesia. Pero los diáconos están para apoyar a los pastores en este sentido, en los aspectos logísticos y administrativos, para que los pastores se desliguen un poco de eso, aunque están supervisando, pero tengan más tiempo para dedicarse a lo que es el ministerio espiritual. Vamos a orar antes para que Dios nos edifique. Padre, te damos las gracias por darnos esta mañana. Gracias por la vida que nos das, por la ayuda. Hasta aquí nos has ayudado, Jehová. Nos ha ayudado Jehová y va a seguir haciéndolo. Danos un camino claro para ver esta palabra, que nos edifique, que nos deje grandes lecciones para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Leamos Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muy bien. Comenzamos aquí a leer sobre los requisitos de los diáconos, pero yo quisiera comenzar por lo último, por el versículo 14 en adelante, que nos habla de la iglesia, porque esto nos hace ver la necesidad de tener diáconos así, con estas características, debido a la naturaleza en sí de la iglesia. ¿Qué es la iglesia en sí, hermanos? La iglesia, digámoslo, varias cosas que podemos. La iglesia es nuestra familia. La casa, aquí lo dice, casa de Dios, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Bien dicho, hermano. Digámoslo en otro sentido, también es la familia de la fe, que muchas veces llega a ser muy fuerte para nosotros. Y yo diría que en ocasiones es más fuerte aún que la familia en sangre. Yo en realidad, mi mayor relación es con la iglesia que con mi familia carnal, digamos, desde hace tiempo, ¿verdad? Digamos, mi familia carnal en un sentido, no son creyentes, algunos, otros sí, pero de alguna forma recibí rechazo al hacerme cristiano, al hacernos cristianos. Algunos se pusieron así como con las uñas de fuera y se alarmaron, pero siempre tenemos una relación, pero las relaciones que he hecho con la iglesia han sido mejores que con la familia carnal, pero con todo pues somos parientes sanguíneos. Pero la iglesia es la familia que Dios me ha dejado, nos ha dejado sobre la tierra, por eso la necesitamos. Ahora, aquí específicamente Pablo le dice a Timoteo: te he dejado ahí, dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, o sea, en la iglesia. No está hablando de conducirse en el sentido cómo me debo de sentar, cómo debo de hablar y cosas externas. Él es un pastor, Timoteo. Pablo le ha dado el encargo de poder corregir las cosas que hay que corregir dentro de la iglesia. Entonces, cuando le dice
para que sepas cómo debes conducirte. En otras palabras, le está diciendo para que sepas qué debes hacer para corregir las cosas que hay que corregir dentro de la iglesia. O sea, poner orden, darle rumbo a la iglesia, volver equitativa a la iglesia, madurar a los hermanos, edificarlos para que cumplamos juntos el propósito de Dios para el cual es nacida la iglesia. La iglesia no es un club, es algo más, aunque tiene en algunos momentos características de club, pero no lo es. No es una institución humana, aunque en momentos tiene características, pues, personería jurídica ante el gobierno y todo, como una asociación religiosa. Pero es más que eso. La iglesia tiene propósitos increíblemente trascendentales en este mundo. Y creo que nosotros debemos de valorar eso. Miren cómo le llama. La casa de Dios, le llama la casa de Dios. ¿Tiene casa Dios? Sí. Acá. Ahora, ¿cómo? Él garantiza que Él está en medio de su pueblo, en medio de su casa, de su iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y podemos entender que, siendo la casa de Dios, Dios está morando acá. O sea, si tomamos conciencia de eso, Dios está aquí. Esta es la casa de Dios. No, digamos, no menospreciemos la iglesia. La iglesia tiene una gran importancia a los ojos de Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted ama a la iglesia? ¿Usted ama a esta iglesia? Digamos, no viene solo porque, bueno, hay que ir y a ver qué hay por ahí. Ama a la iglesia. O sea, debemos de amarla. Es nuestra familia, es la obra de Dios. Jesucristo dice que dio su sangre para comprar a la iglesia. Entonces, ya esto nos hace ver la importancia de la iglesia y de dirigirla como debe de ser. No es de menospreciar cómo se dirige la iglesia. Estamos ante algo eterno sobre lo cual Dios nos va a pedir cuentas. Es su iglesia, es algo importantísimo que nos han dado a guardar, a desarrollar como Él quiere. Digamos, uno de pastor y todos los líderes debemos de estar atentos. ¿Qué quiere Dios? No lo que quiero yo. Porque aquí no es el reino de nadie. Y cuando nos toca renunciar o llegar a propuestas donde dialoguemos y lleguemos a lo mejor para la iglesia, no a mi conveniencia o a nuestra conveniencia de un grupo, sino a la iglesia. Hermanos, ahí las cosas van bien. Mira lo que dice la palabra en el Antiguo, dice: mirad qué bueno y delicioso es los hermanos juntos en armonía. Porque podrían estar juntos pero no en armonía. Juntos en armonía es como el buen óleo que baja por la barba de Aarón. Bueno, y termina diciendo: ahí enviará Jehová salvación y vida eterna. Ahí. La importancia de que la iglesia sea la iglesia conforme al corazón de Dios, porque ahí va a bendecir Dios. Y mucho tiene que ver con estar los hermanos juntos en armonía, porque se aman, porque amamos la obra de Dios, porque amamos a Jesucristo, la casa de Dios. Pero dice también columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que la iglesia sostiene la verdad y la defiende. Un baluarte era una parte de la muralla de las ciudades antiguas amuralladas contra los ejércitos enemigos, y el baluarte era una esquina bien fortalecida para que no sea derribada por aquellas grandes rocas que lanzaban para romper los muros. Y ahí es donde se ponían los soldados experimentados y defendían desde allí la ciudad. La iglesia es baluarte de la verdad. Tiene que defenderla. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿A dónde? ¿Quién habla del evangelio de Jesucristo? ¿Quién habla de la Biblia? Nadie más que la iglesia. Ninguna universidad, ningún partido político, la ONU y con todas sus filiales, no. Al contrario, son contrarios al cristianismo y a la iglesia. Ni ninguna parte usted va a encontrar a alguien que esté proclamando la verdad de la Biblia más que la iglesia. Si ahí se comprueba la verdad de la Biblia.
Columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Porque la iglesia está centrada en Jesucristo. Está comprada por la sangre de Jesucristo. Jesucristo está en medio de su iglesia. En el libro Apocalipsis dice: yo estoy en medio de los candeleros de la iglesia y yo conozco tus obras, yo las veo. Qué tremendo, es como para temblar también de reverencia. Es decir, Jesús nos está viendo nuestros corazones, nuestras actitudes, cómo llevamos las cosas, hermanos. Les deja ir esas cartas: yo conozco tus obras. Y les descubre lo que había no solo en sus obras, sino que dentro de la motivación de los corazones de ellos. Si todo está expuesto ante Él y estamos desnudos ante Él, hermano, es para temer, como dice en el libro de Hebreos, que le sirvamos a Dios con temor y temblor. No un miedo, sino que es un temor de reverencia absoluta a Él. Se trata de su iglesia y sobre ella nos va a pedir cuentas. Así que la verdad de Dios es proclamada aquí. Nadie más lo hace. ¿Quién es el que salva las almas? La iglesia. A los que ustedes dice les perdonen los pecados, les serán perdonados. A los que se los retengan, les serán retenidos. No quiere decir que Pedro ni nosotros tenemos poder para perdonar pecados. En el contexto no es eso. Nunca Pedro perdonó pecados ni ninguno. En el libro de los Hechos se refería a que cuando ustedes abran el reino, o sea, prediquen el evangelio, los que crean serán perdonados y los que no crean serán condenados. ¿Quién tiene esa labor? La iglesia. Si la iglesia no lo hace, ¿cómo creerán? Dice, si no fueran enviados, si no hay quien les predique. De ustedes depende, hermano, la salvación de mucha gente. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos? Entonces es columna y baluarte de la verdad. Aquí están contenidas las grandes verdades preciosas que nosotros debemos de interesarnos en conocer y en profundizar. No debemos de hacer a un lado el conocimiento de Dios. Miren, aquí hay maravillas en la Biblia que si a usted, digamos el caso, le aburre la Biblia, ojalá que no le aburriera, porque la Biblia no es aburrida. Los aburridos somos nosotros. Pero la Biblia es sumamente interesante. Mire, por ejemplo, en Colosenses lo que dice. Lo digo porque a veces andamos buscando conocimientos humanos, que son simplemente humanos. El hombre no tiene la verdad absoluta, es parcial. Y está parcializado por su propio corazón. Muchas veces la gente oye lo que quiere oír y sigue lo que quiere seguir, pero no es honesta en buscar la verdad. Peor en los últimos tiempos, dice, la gente apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero ¿quién tiene la verdad? La iglesia. Acá, esto hay que cuidarlo, hermano. Esto es precioso. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 2: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento. Por eso es de estudiar la palabra, escudriñarla. La riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Más adelante dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así que, mis hermanos, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aprovechemos esto, cuidémoslo, porque nosotros somos los llamados a entregar cuentas ante Dios y a esparcir la verdad, porque la lucha en este mundo no es entre el bien y el mal. Y aquí voy a corregir algo que es un concepto vox populi por ahí. Lo he visto, por ejemplo, en películas de Hollywood, que Star Wars, que El Señor de los Anillos y todas aquellas. Y dicen: la eterna lucha entre el bien y el mal. Unos son buenos y otros son malos. Si alguien ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que la lucha no es entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el hombre manipula los dos conceptos del ser humano.
el bien y el mal. Y el hombre pone sus coordenadas de lo que es bueno y lo que es malo según su sesgo, su propio sesgo político, religioso, su propio corazón. Lo hace también para defenderse, que dice que Dios descubrirá los secretos de los hombres. Dios conoce los íntimos pensamientos y motivaciones de los corazones. Y llega un momento en que el hombre cree ser bueno, porque Él lo define así, y cree hacer el bien, porque Él así lo quiere creer. No se puede. El hombre no puede manejar los conceptos del bien y del mal, los manipula. Y llega un momento que creo que en el libro de Isaías o Jeremías dice, y que hemos llegado ahora, en ese momento donde dice: a lo bueno se le llamará malo, y a lo malo se le llamará bueno. Hasta eso llega. ¿Cuál era la tentación y la caída? Comer del árbol del conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Todavía dijéramos que la tentación sería comer del árbol del mal. No, del bien y del mal. Las dos cosas. Porque era la manera del diablo de engañar al ser humano, haciéndole ver que la lucha es entre el bien y el mal. No. La lucha es entre la verdad y la mentira. La característica del diablo no es el mal únicamente, porque él ocupa el bien también. Es un ángel de luz. Dice que sus ministros parecen ministros de justicia, de bondad. La verdad y la mentira ahí. Pero el verdadero bien es el bien que va arraigado a la verdad. La iglesia es columna de la verdad. No dice del bien, sino de la verdad. Porque eso es lo que destruye el engaño satánico en todo el mundo. El libro Apocalipsis dice, el diablo dice, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12. Al mundo entero. Nadie se escapa. De esto no quiere decir que sean satánicos. Están engañados en religiones, en filosofías, en corrientes políticas, en lo que sea. O en una vida donde dice: yo no me quiero meter con religiones, yo no soy nada. Está engañado también por el diablo. Es un engaño poderosísimo. No más que Dios, que solo puede ser deshecho por la palabra de Dios. Miren el ataque del diablo. Cuando le preguntó a la mujer, ¿qué les ha dicho Dios? La mujer le dijo que no comamos del árbol del sea del bien y del mal, porque el día que comamos moriremos. ¿Qué dijo el diablo? No moriréis. O sea, el ataque del diablo es engañarlos, mentirles, decirles que el mentiroso es Dios, no él. Y los mentirosos generalmente son así. Le echan la culpa a otros. Se presentan como los veraces. No, los mentirosos son ellos. Están mintiendo, están engañando. Y la gente está entre dos cosas. Entonces, hermanos, la verdad y la mentira. ¿Quién es el que lleva la lucha, la verdad? La iglesia, usted y yo, hermano. Arraiguémonos en ella. Pero esto establece a lo que voy. Puesto que esta es la lucha y la iglesia es algo muy delicada, digamos delicado, tan importante, y que debemos de amar a la iglesia, debemos de amar a nuestra iglesia, hermanos, que la tengamos en nuestro corazón, porque así la tiene Dios también. Esto tiene que ser que hayan líderes, obreros dentro de la iglesia adecuados también, apropiados para representar la verdad de la iglesia. Entonces veamos los requisitos de los diáconos. 3:8 nos dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Creo que ese sin doblez es la explicación de lo que nos acaba de decir anteriormente. Honestos, sin doblez. ¿Qué es esto, hermano? Se requiere no solo de los diáconos, no que todos, cultivar la honestidad, la sinceridad. Bueno, alguien puede ofender a otros y decir: no, es que yo soy honesto. No. O sea, no se refiere a esa honestidad, a eso de herir a la gente, porque eso es lo que pienso en el fondo.
O sea, puede ser muy clara, muy transparente, pero persona ofensiva, no se refiere a eso, sino que honesto en sus intenciones. Una persona que insulta a otros creyendo ser honesto es una persona que no tiene buenas intenciones tampoco. Honesto es, quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, ese tipo de personas, sin doblez. ¿Doblez a qué se refiere? Para trabajar en equipo, porque aquí estamos trabajando pastores con diáconos, ¿verdad? Se necesita saber si hay honestidad. Sin doblez. Doblez significa que una persona, por un lado, parece amigo y dice una cosa, pero por otro lado anda hablando cosas que no son. O sea, alguien en que tú confías, pero que por el otro lado no te está mostrando amistad. O sea, no, te muestra amistad aparentemente, pero por otro lado anda en otra cosa. Eso es doblez. Y no tiene que ser así en el liderazgo. Totalmente honesto. Si alguien dice, mira hermano, yo no puedo hacer esto, no me hago cargo. Ok, fabuloso. Pero si alguien dice, ¿cómo no? Y a la hora de las horas no llega, a la hora de las horas no lo hace. O que te hace sentir que está contigo, que es fiel, y por otro lado anda hablando mal. Entonces, eso es doblez. No debemos de ser así. Por eso el diácono tiene que ser sin doblez. Dice también, no dados a mucho vino, solo un poquito. Ok, miren, el concepto que tenemos nosotros aquí es porque nos vino el evangelio de Norteamérica, los estadounidenses. Ellos tenían el concepto que el vino es pecado, pero originalmente el vino no es pecado. Ahí está en la Biblia, inclusive en el Antiguo Testamento habla de textos que a los niños en Israel se les daba vino desde pequeños, pues. No se habla como de pecado el vino, sino el exceso, el que llegues a la borrachera. Eso es el pecado. Entonces, cuando dice no dados a mucho vino, ok, sí, puede tomar su poco de vino, pero no pasar a un punto donde anda aficionado buscando y van a tener vino. ¿Y por dónde está el vino? Y aficionado a que le guste echarse sus traguitos y le gusta estarse ahí regodeando con las sensaciones del vino, dado al vino, no dado a mucho vino. Claro, uno podría decir, pero bueno, ¿y en qué le va a influir esto para el diaconado? Tal vez en las reuniones de diácono no va a llegar con mucho vino, digamos, pero es que es alguien que pierde el dominio propio. Entonces tiene un vicio. Y alguien dado mucho vino está como viviendo en el filo de la navaja, porque en una de esas sí pasa a la borrachera y está teniendo problemas. Entonces sí, lícito el vino, la cultura mediterránea, el punto es ponerse borracho. Ese es el asunto. Ok, sigue diciendo. 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe es un misterio en el sentido que no fue revelado anteriormente y muchos no lo saben. En el Antiguo Testamento se dijeron muchas cosas que hasta en el Nuevo son reveladas. Entonces son misterios que ahora en el Nuevo Testamento se han explicado. En otras palabras, el diácono debe ser conocedor de la Escritura, no en forma de solamente información, sino que la ha estudiado, la escudriña, que alguien podría venir y preguntarle a un diácono, mire, me puede dar respuesta a eso, y lo responde, porque sabe. Entonces guarda el misterio de la fe, es entendedor, pues es un representante del evangelio, pero no solo para contar dinero, sino porque es un hombre que tiene una relación espiritual, un hombre o una mujer que tienen una relación espiritual con Dios, pero es que lo guardan con limpia conciencia. Esto quiere decir que no solo sabe de las cosas de Dios, sino que también moralmente se mantiene como debe de ser. Porque alguien podría saber mucho de las cosas de Dios, pero tener una vida secreta y su conciencia no estar limpia y estar fingiendo. Entonces sí, hay que saber de las cosas de Dios, pero también nuestra conciencia limpia. Sabemos lo que es una conciencia limpia, ¿verdad? Cuando uno ha hecho algo malo, por ahí está molestando. Si es creyente, si no es creyente, pues no le va a molestar la conciencia. Sí, el no creyente generalmente tiene cauterizada la conciencia, aunque algunos tienen más sensibilidad que otros. Entonces,
es de examinar. Pues esto es una lección para todos nosotros también. El hecho de mantener limpia nuestra conciencia. Si hiciste algo malo que se ha quedado ahí, trata de arreglarlo. Si se trata de ir a pedir perdón, si se trata de volver, si se trata de confesarlo a Dios, Señor, hice mal, perdóname. Dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y apropiate del perdón de Dios para que entiendas que el acusador es el diablo y Dios es perdonador si tú de verdad le confiesas, te das por entendido. Entonces, ten la conciencia limpia, mantén tu conciencia limpia, porque esto tiene que ver con la vida secreta, ¿verdad? Ahí donde nadie te ve. Puede ser que personas tienen un remordimiento y es porque no limpian su conciencia. Es que yo vivo en confusiones. ¿Cómo no va a vivir confundido si está en algo que no es correcto? Pues? O sea, el inicio de la sanidad interna, hermano, es tener la conciencia limpia. Entonces los diáconos deben de ser así. Dice también, versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Este año hemos practicado eso. Porque a principio de año o a finales de año pasado hablamos de personas que iban a entrar a prueba y lo hicimos. Originalmente fueron 3 hermanas, pero hubo una que ya no pudo seguir y después ingresamos a otra para diaconisa y a otro hermano. Bueno, ustedes sabrán, estamos hablando de van a votación hoy hermana Sandra Manzor, hermana Sandra Rivera, hermana Alicia Sandoval y hermano Ulises Cuellar. Han estado a prueba este año. Resultado de todo eso, excelencia, hermano. Excelentes hermanos. Recomendables, lo han hecho bien, con buena actitud. Así que ahí están en la papeleta de votación. Con toda libertad puede votar por ellos. Entonces, cuando dice ejerzan y pasan a prueba, son aprobados si son irreprensibles. Y sí, yo los he visto así también. Muy bien. Versículo 11, las mujeres. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, que gobiernen bien sus hijos. Ahora, ¿a qué mujeres se refiere? Aquí hay una controversia en la iglesia evangélica. Unos dicen son las esposas de los diáconos. Otros dicen no, son las diaconisas. Yo me inclino al segundo punto, diaconisas. ¿Por qué? Primero, anteriormente se han dado las características de los pastores: irreprensible, marido de una sola mujer y todo eso. Pero no menciona a las esposas de los pastores, solo a los pastores, varones. ¿Por qué? Surge la duda, porque entonces en este caso, si no pidieron, digamos, requisitos a las esposas de los pastores, porque ahora le están pidiendo requisitos a las esposas de los diáconos. Si digamos la labor pastoral es tan importante que la esposa también debería de reunir ciertos requisitos, no están. ¿Por qué se las van a pedir a las esposas de los diáconos? Es que no se refiere a las esposas de los diáconos, se refiere a diáconos mujeres, diaconisas. Por esto también, hermano, mire, la Biblia es muy precisa en lo que nos dice. En el griego no hay palabra para esposa, solo mujer. Y creo que en el hebreo también. Entonces, cuando en la Biblia se menciona esposa, en el Nuevo Testamento, es la misma palabra para mujer. Lo único que ahí se tradujo esposa por el contexto. Se está refiriendo a una mujer que es esposa de fulano, pero no existe esposa, solo mujeres. Ahora, pero ¿cómo distinguir si se está refiriendo a una esposa o una mujer en general? Por el contexto. La Biblia es bien precisa que cuando se trata de esposa, dice de esta manera: fulana, mujer de fulano. ¿Qué le da a entender? Que es la esposa. Fulana, mujer de fulano. O dice, y su mujer tal cosa. No temas recibir a tu mujer, le dice.
Se refería a la mujer de José, pues, ¿verdad? María. O dice, y sus mujeres. Está especificando que esas son casadas, porque está diciendo que son mujeres de determinados hombres. Son casadas. Pero cuando la Biblia dice la mujer, no se está refiriendo a una casada. Es un nombre genérico. O dice las mujeres, no las está ligando con alguien o con algunos. Es en general. ¿Qué dice aquí? Dice sus mujeres o las mujeres. Las mujeres. ¿Por qué? Porque no se trata de las esposas de los diáconos. Son mujeres diaconisas. En el libro romano nos habla de ¿cómo se llamaba? Diaconisa en Cencrea. Me olvidó. El nombre de una Febe, creo que sea. Diaconisa en Cencrea. Diaconisa. Entonces, hermanos, sí, yo creo que hay diaconisas y defiendo el punto, ¿verdad? Por este pasaje y por el otro que habla de la diaconisa de Cencrea. Entonces, las mujeres, no sus mujeres de los diáconos, las mujeres deben ser honestas, no calumniadoras. Igualmente, otra vez, sinceras, están sirviendo al Señor con sinceridad, quieren hacer la obra de Dios, sus motivaciones son correctas, no han llegado para mandar, para pelear, para oponerse, ya le gané a la hermanita tal, ya a mí me subieron como diaconisa y a la otra no. O sea, son mujeres maduras, honestas, ¿verdad? No calumniadoras. En este sentido, pues, alguien puede calumniar. ¿Qué significa calumnia? Decir algo malo de alguien y no hay pruebas. Está difamando, denigrando a una persona. Y aquí hay que tener cuidado, no solo por el diaconía, sino que todos también nosotros. ¿Verdad? Uno puede dudar de alguien, pero no tiene evidencia, no tiene prueba. ¿Para qué dictar un juicio? Porque eso sería calumnia. Esto, hermanos, como dice la palabra, mejor es la buena fama. Que la gente le tiene respeto, porque lo conocen como una persona honrada. ¿Qué le parece, hermano? ¿A usted le gusta ser honrado porque usted se dirige correctamente en todas las cosas? Ese grado honroso queremos darlo ante la comunidad, ante la gente, debe de ser así. Miren el manejo de dinero que hacemos aquí. Esto va también con la otra característica: no codiciosos de ganancias deshonestas. Al diaconado pues debe entrar alguien que no se va a agarrar el dinero como Judas, sino que va a manejar el dinero de Dios que pasa por sus manos. Aclarar: por mis manos no pasa ningún dinero. Nuestro sistema es así. Yo no tengo firma de ninguna cuenta de la iglesia. Yo no me autodesigno mi salario. Eso lo han hecho las diferentes juntas de diáconos que han habido en la historia. Ellos dicen esto. Yo no puedo hacerlo, ni debo. Yo no tengo dinero a mi cargo de ningún tipo para decir me voy a agarrar esto para tal cosa. Ahora, ni para mí ni para un ministerio, todo tiene que pasar un proceso. Por ejemplo, si yo digo, hermanos, queremos apoyar a los jóvenes, yo no puedo disponer, vaya, le voy a dar tanto a los jóvenes para sus proyectos. No puedo disponer, no puedo, no tengo. ¿Cómo? El sistema es así. Tengo que ir al diaconado y proponer. Todos estudian el caso y generalmente lo que uno propone pues se analiza y se aprueba, generalmente, porque no siempre también, ¿verdad? Entonces se aprueba, se ve el bien de eso, que está correcto aquello, se ve si hay fondos, etcétera, y entonces se aprueba y se lleva a cabo aquel proyecto. Ya no estoy hablando de dinero para mí, sino que para la obra de Dios. El proceso de todo, líder, acá. Ahora, están los diáconos entonces. Ellos son tomados en cuenta, su opinión es tomada en cuenta en todo esto que tiene que ver con el dinero. Aquí somos dos pastores, hermano
Rolando Magaña y yo, que nosotros nos toca ver el área ministerial y espiritual, pero ya cuando se cruzan las líneas con relación a gastos, pues ahí vamos también con los diáconos y juntos analizamos el caso y decidimos, ¿verdad? Cuando se recogen las ofrendas acá, entre varios diáconos, no puede contarlo uno solo, tienen que ir dos a contar la ofrenda. Y los dos se supervisan. Bueno, no es necesario estar supervisando porque son hermanos confiables, ¿verdad? Pero ahí consta que son dos los que hay. O si fuese uno, se pone en peligro, y aunque sea honrado, la gente podría decir: ay, pero el hermano él solito entra con todo ese pisto ahí, ¿va? Y ¿usted ha visto que se roba? No lo he visto, pero me causa desconfianza. Sí, hermano, es mejor que estar a la luz pública, a la vista de todos, para que alguien no vaya a pensar mal, aunque no esté ocurriendo, pero da a pensar. Entonces, mejor que hayan testigos, y entonces entre los dos lo cuentan, ponen todo el número de tantos billetes, tanto se hizo, dejan la firma y después se revisa si esas cuentas están correctas, y entonces pues eso ingresa a la cuenta de la iglesia. De esa manera. Entonces, no solo tiene que ver con dinero, sino que con la actitud de servicio, que un diácono puede ganar mucha honra. Y diáconos que pueden durar mucho tiempo y de años, ser hombres confiables, hermano. Eso es una gran bendición. Y yo les propongo, les animo a ustedes también, para que aunque no sean diáconos, hermanos, pero poder dejar una buena imagen, ¿verdad? Imagínense los amigos, los vecinos, que nos ven y nosotros estamos haciendo cosas, insultando y portándonos igual a otros. ¿Qué testimonio vamos a dar, hermanos? Y eso ha sucedido, y dicen que es evangélica la señora, pero ahí sale insultando, y el que se parquea ahí, una tigresa, una leona. O sea, hermano, debe haber otra cosa. Eso va ganando terreno ante los inconversos, y llega un momento que ellos pueden venir a Cristo porque, como dice, que toman confianza. Es un grado honroso. Y no le gustaría a usted que hablaran bien de usted, hermano, terminar su carrera diciendo, en lugar de: bueno, ni modo, se fue, pero que Dios lo tenga en su gloria, pero ese era malía. ¿Cómo? Mejor que digan: hombre honrado, calidad de persona, correcto, fue fiel. ¿No le gustaría a usted eso? Yo creo que es lo sano de cada uno. A algunos sí les gusta que lo vean como malvados y no les importa más que eso. Pero qué tristeza que alguna gente muere sola porque ya no la quieren de vieja, porque ha dado guerra, hermano. Y esa es la gran honra que se lleva. Que estemos cultivando eso, aun cuando no seamos diáconos. Grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esto sucede también en política, ¿verdad? Mire cuánto habla la gente mal de los políticos. Y que diputado, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Pero hallar hombres buenos es honroso. Este es una persona, es un profesional muy honesto. Esta persona muy honesta. Eso es confiable. Que digo, como cristiano, calidad de cristiano. Si hay gente que tenía una mala imagen de algún evangélico que hizo y deshizo no sé qué cosas, hay que empezar de cero otra vez a cultivar la relación con esa persona, para que tal vez un día llegue a creer un poco en los evangélicos. O sea, hermano, nuestra vida debe dar ese testimonio. Y por supuesto en el diaconado. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Que Dios nos dé sabiduría, y que ustedes vean esto no solo como un evento del momento, sino como parte de un proceso en el cual queremos dar un buen testimonio en este mundo. Queremos hacer las buenas cosas porque la iglesia vale mucho. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Hermano, examine su corazón de amor hacia la iglesia. ¿Ama usted la iglesia? Ojalá que la ame. Es la novia de Cristo, la iglesia del Dios viviente. Ámela y hagamos lo mejor por la obra de Dios.
Y esto nos lleva a no pensar tanto en nosotros y estar centrados en nosotros, que mi grupo, que yo, que no me miran bien, que no sé qué. No, hermanos. Ame a la iglesia, enfóquese en la iglesia. Padre, te damos las gracias por darnos este tiempo y pido que nos estés dando sabiduría en todas las cosas. Que bendiga Vista Hermosa, Señor, para que logre tus propósitos, para que sea una iglesia conforme a tu corazón, Padre. Que tú guíes a los diáconos que van a quedar, a las diaconisas, para que sean y sigan siendo de bendición a esta iglesia y a todos los demás líderes de ministerios y de sectores. Que tú los bendigas, que nos bendiga, nos dé sabiduría para saber cómo llevar esta iglesia, Padre, para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.